Estoy con Ismael Eslava, abogado, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien tiene a su cargo la recepción de quejas de casos muy sensibles. Muchas gracias, Carlos, es un placer saludarlo y además agradecer muy cumplidamente la invitación formulada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hablar de un tema sensible, yo diría muy sensible por las personas que están involucradas en el mismo. Que son niñas, menores de edad. Niños, madres trabajadoras, padres solos, responsables y trabajadores de estancias infantiles. Es el gran tema que ha estremecido a tanta gente porque del programa de estancias infantiles, cuando menos hasta noviembre, quizás diciembre, se venían beneficiando aproximadamente 9.565 estancias. Sí, en donde han tenido o tenían cabida 329,000 niños, poco más. Aproximadamente. Y son hijos de mujeres de muy modestos recursos. Y la decisión que ha tomado el gobierno federal, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que deja de apoyarse la entrega de recursos a las estancias para, primero, disminuir el presupuesto a la mitad y lo que resta repartirlo entre cada mamá para ver cómo le hace y quién se hace cargo de sus niñas o de sus niños. ¿Estoy bien? Es correcto, Carlos. Realmente hay un nuevo programa cuyas reglas de operación aparecieron el día 28 de febrero, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y en el artículo segundo transitorio se establece que se abroga el acuerdo que establecía el que conocíamos, el que venía funcionando hasta 2018, que es el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Se acaba. Se abroga el acuerdo y como consecuencia de ello se cancela este programa para dar pauta hoy a un nuevo programa con una nueva nomenclatura y evidentemente con cambios. Ese programa hoy se denomina Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas, Niños, hijos de madres trabajadoras correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. Y quizás uno de los aspectos más importantes de la modificación es que los recursos que se entregan o que se venían entregando a las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, padres solos, ahora se van a trasladar directamente a las familias, lo cual sin lugar a dudas es una preocupación no solamente de la Comisión Nacional, sino yo diría de todos los organismos defensores de los derechos de la niñez, porque esto puede implicar que ese recurso, tomando en consideración de que va destinado desde luego a familias en condiciones especiales de vulnerabilidad y tomando en consideración los altos índices de pobreza, que ese recurso se destine a cubrir otras necesidades básicas y no precisamente para hacer efectivos los derechos de la niñez y en particular de la primera infancia. De acuerdo con lo que Ismael Eslava sabe, ¿cómo queda la edad protegida de los niños? Porque al parecer de casi 4 años de edad, que era el servicio que tenían en las estancias infantiles, había la idea de que se redujera a solo 2 años. Hoy no es el caso, sigue funcionando tal y como el de casi 4 años. Exactamente. Pero con la mitad del dinero y entregado en la mano de cada madre. Has mencionado uno de los aspectos importantes.
Cuando la Comisión Nacional tiene conocimiento de la reducción presupuestal de casi el 50% del programa, de los recursos destinados al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, inmediatamente dimos a conocer a la opinión pública las preocupaciones que tenía la Comisión Nacional. Sin que hubiera quejas de por medio. Sin que hubiera quejas de por medio. De oficio. De oficio. Hoy tenemos, desde luego, diversas quejas que se han presentado en la Comisión Nacional. ¿Puedes confiarnos como cuántas quejas? Tenemos 3, pero que agrupan a un número considerable de afectados. Exactamente. En este tema, si me permites, yo quiero recordarle a la audiencia que, de acuerdo con la Constitución, las niñas y los niños tienen derechos superiores a cualquier otro ser humano en el país. ¿Estoy bien o mal? Sí, digamos porque dice que el Estado debe preservar el interés superior de la infancia. Es correcto, Lo de superior no aplica ni para personas con discapacidad, ni para ancianos o ancianas, ni para gente pobre o muy pobre. Digamos que para efectos de que la audiencia conozca en su justa dimensión el sentido y el alcance de los derechos de la niñez, es que en toda actividad estatal deberá de tomarse en cuenta el interés superior de la niñez. Y eso es lo que está, digamos, en riesgo. Pero ¿cuál es el destino de lo que eventualmente llegue a ser la CNDH con lo que pueda ser de oficio y como resultado de las quejas que ha recibido? ¿Cuál es la consecuencia concreta que puede tener lo que haga la CNDH? Yo creo que son varias las consecuencias concretas y específicas. Primero de ellos, el hecho de hacer del conocimiento de la opinión pública las preocupaciones que en materia de derechos humanos tuvo cuando tuvimos conocimiento de esas medidas, que hoy debo decirte, Carlos, sigue siendo vigentes esas preocupaciones. Sí, claro. Siguen siendo vigentes. Pero yo quiero saber qué consecuencias tendrá en lo concreto. Es decir, ¿hay manera de que se revierta la nueva disposición? Es parte de lo que en estos momentos estamos analizando, estamos evaluando, estamos investigando. Debemos de recordar que, como cualquier queja que se presenta en la Comisión Nacional, hay un proceso de investigación, hay un proceso en donde reclamamos información sobre los hechos presuntamente violatorios para efectos de que la Comisión Nacional pueda emitir el pronunciamiento que corresponda. Pero lo más que puede hacer la CNDH es emitir una recomendación. En todo caso, recomendaciones de la CNDH, perdón porque lo diga así, llegan a ser a veces como las mentadas de madre o las llamadas a misa. Es decir, la autoridad que recibe la recomendación dice sí, acepto su recomendación, y puede no hacer nada sin que haya consecuencias. Sí, es cierto lo que comentas, Carlos, en el sentido de que pueden aceptar la recomendación y después no dar cumplimiento. Pero ahí la función de la Comisión Nacional es estar insistiendo en el cumplimiento de los puntos concretos recomendados. Ahora, una parte muy importante, Carlos, sobre este tema que me interesa destacar sobremanera. Hoy, en realidad, podemos apreciar que hay una regresión en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Recordemos que hay una importante reforma constitucional de junio de 2011, de las más importantes en los últimos decenios en materia de derechos humanos, en donde el artículo primero constitucional estableció uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos, que es la progresividad de los derechos humanos. Es decir, ¿qué es eso? La progresividad significa que podemos, en todo caso, avanzar en el cumplimiento, en la observancia de los derechos. No ir para atrás. Pero no regresar, no existir una regresión. Y eso es lo que apreciamos en estos momentos, independientemente, insisto, de la investigación que viene realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mira, se ponen en riesgo los derechos de la primera infancia, derechos como a la educación, a la estimulación temprana, a las condiciones de bienestar, al sano desarrollo integral.
por lo que se refiere al sector de la niñez. Que dicho sea de paso, también hay compromisos internacionales que tiene el Estado mexicano. Por ejemplo, ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y existen una serie de obligaciones. De hecho, en el año 2020 tendrá que comparecer el gobierno de México ante el Comité de los Derechos del Niño con motivo de su 6º informe sobre el cumplimiento de la Convención. Y ahí es donde puede haber observaciones para el Estado mexicano por ese órgano de tratado. Y esos convenios internacionales, entiendo que de acuerdo con algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, adquieren rango, digamos, constitucional. Desde luego, Carlos, son ineludibles. Pero desde luego, claro que sí. El mismo artículo 1º constitucional establece los derechos humanos establecidos en la Constitución General de la República y aquellos que deriven de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Tú o alguien en funciones semejantes de la CNDH, ¿no se ha acercado a la gente de la Secretaría del Bienestar o a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo o a las autoridades de la Secretaría de Salud, de las que depende el desarrollo integral de la familia, para tratar de sensibilizar y que se dé marcha atrás a lo que parece una gran atrocidad? Desde luego, parte del trabajo que realiza la Comisión Nacional debe de consistir también en tener un acercamiento con la autoridad, que además nos los permite la norma. Pues ¿lo han tenido? Desde luego que lo hemos tenido. ¿Con y quiénes? lo preciso, con el subsecretario de Derechos Humanos, con el subsecretario con Alejandro Encinas. Desde luego, nosotros hemos acompañado. ¿Y qué les dice Alejandro? Saludos, Alejandro. Nosotros hemos acompañado en esta reunión. Él está sensible a esta situación y iba a tratarlo con diversas autoridades, ¿no? ¿No han pensado en platicar quizás con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, que quizás como madre también pueda incidir en una rectificación? Tengo entendido, por lo que me comentaron las responsables de estancias infantiles a quienes he recibido, con las que guardo contacto, que ya en un primer momento ya tuvieron Ellas lo han hecho. Sí, cuando transitaba rumbo a Palacio Nacional, que inclusive dieron cuenta en los medios. Hay que cruzar los dedos, quizás sirva. Pero además de eso, Carlos, yo creo que sí es importante lo que ha señalado, sensibilizar. Sensibilizar en el sentido de lo que puede representar eventualmente en materia de no cumplir con los derechos de la niñez. Primer punto. Segundo punto, que me parece también importante, se ha destacado cuestiones irregulares y actos de corrupción de estancias infantiles. Primera circunstancia, hay una obligación constitucional y legal de las autoridades de investigar y desde luego sancionar. Pero lo que no podemos hacer a priori es estigmatizar a los responsables de las estancias, a las trabajadoras de las estancias, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ver el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el amor que realizan las responsables. Yo he estado muy sensible porque he tenido la comunicación. Es uno de los principales problemas que se viven en este arranque de administración. Ismael, le agradezco mucho esta conversación. Al contrario, Carlos. Suerte. Muchas gracias por la invitación. En este asunto, gracias a ti. Al contrario, gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.